Estoy seguro de que todos hemos escuchado a un familiar o amigo utilizar las palabras sonido y audio de manera indiscriminada y sin contemplar el contexto de la situación que están viviendo en realidad. Muchas veces estas personas aciertan en su elección de la palabra que utilizan, pero en otras tantas el término que eligen no es precisamente el más adecuado. Esto sucede mayormente con el uso de la palabra sonido. Por ejemplo, imaginemos una situación en la que alguien está mirando una película y que por alguna razón, sea cual sea, el espectador deja de escuchar lo que sucede en dicha película, ya sea el diálogo, explosiones, choques, lo que sea, simplemente lo deja de escuchar. Acto seguido, nuestro espectador se apura a pronunciar la siguiente expresión: ¡Hey! Está fallando el sonido. A no ser que nuestro espectador esté experimentando un verdadero error en la realidad, el sonido en sí no tiene la cualidad de fallar. Por otro lado, un circuito electrónico de audio sí que puede verse afectado en su correcto funcionamiento a causa de diversos factores, por lo que con extrema seguridad podríamos afirmar que nuestro espectador ha sido testigo de un fallo en el sistema de audio en realidad, y ese fallo ha resultado en una ausencia de sonido. Pero qué clase de pomposo pretencioso soy yo. Bueno, la verdad es que no importa mucho en la forma en cómo nos expresemos. La verdad es que si dices audio, si dices sonido, la gente va a entender de inmediato a qué te refieres. Pero aunque el sonido y el audio son conceptos muy relacionados, la verdad es que sí tienen sus diferencias clave. Y eso es lo que vamos a ver en este video, así que ponte cómodo y vamos a empezar. Después de pensar un poco en el ejemplo que explicamos previamente, tal vez tu intuición te lleve a concluir que una de las principales y más obvias diferencias entre audio y sonido radica en el hábitat natural, por decirlo de algún modo, en el que nos encontraremos con cada uno de estos conceptos. Si bien ambos fenómenos suceden en un entorno físico y real con el que los humanos podemos interactuar, podríamos decir que el sonido se desenvuelve en un hábitat totalmente natural, como bien podría ser el aire mismo, sin necesidad de alterar ni modificar nada en el entorno. Por otro lado, el audio, aunque se desenvuelve en un entorno físico y real como lo son los campos eléctricos y magnéticos, la verdad es que se necesita del humano para diseñar la red electrónica que dé pie a la transmisión de una señal de audio, por lo que concluimos que su hábitat natural es en cierta medida artificial. El sonido por definición se refiere a vibraciones que se propagan a través de un medio elástico como puede ser el aire, el agua, sólidos, etc. Para ser más específico, el sonido es un fenómeno físico que involucra variaciones de presión en las moléculas del medio en el que se propaga la energía, siendo el medio más común con el que los humanos interactuamos, el aire. Pero para que el sonido exista se requiere de 3 elementos básicos: una fuente que produzca la energía, un medio donde ésta se propague, y por último, un receptor que reciba la energía y sea capaz de interpretarla. En pantalla apreciamos el ejemplo de una guitarra como fuente de energía de presión sonora. Lo que sucede en este escenario es que la cuerda vibra, generando variaciones de presión. Esta vibración se transmite a las moléculas del aire, el cual es el medio de propagación. Es importante mencionar que esta vibración se transmite de molécula a molécula en el medio en una especie de reacción en cadena, transmitiendo así la vibración hasta un destino final, que es el receptor, en este caso el oído humano. Llegados a este punto es indispensable aclarar que el oído por sí solo no escucha estas variaciones de presión. En el sistema interno del oído hay todo un mecanismo que se encarga de llevar la energía al cerebro, el cual por medio de una transducción electroquímica transforma la energía de estas variaciones de presión en el aire en algo que puede interpretar y que asume como un algo que se escucha. Un algo que lleva consigo ciertas características de intensidad, tono y timbre. Y como dijera uno de mis profesores, muchas veces también lleva un mensaje. Sin este último proceso que el receptor realiza, el sonido simplemente no existiría. Todo se resumiría a simples variaciones de presión en el aire, completamente inaudibles. El audio por definición es la transducción del fenómeno físico de presión sonora a voltaje de corriente alterna. Es decir, es la transformación de un tipo de energía, en este caso presión sonora, a otro tipo de energía, en este caso energía eléctrica, voltaje de corriente alterna. ¿Y cómo se convierte esta energía de presión sonora a energía eléctrica?, te preguntarás. Bueno, no ahondaré mucho en detalles por ahora, pero el elemento clave es la inducción electromagnética, la cual básicamente consta de generar variaciones de un campo magnético, lo cual produce una corriente en un conductor, generalmente una bobina. Por cierto, una corriente alterna. Pero la palabra clave aquí es variaciones. Variaciones, ¿eh? ¿Dónde hemos escuchado esa palabra antes? Oh sí, variaciones de presión. Eso es sonido, ¿cierto?
Bueno, pues si logramos que esas variaciones del campo magnético vayan en concordancia con las variaciones de presión de las moléculas del aire, es decir, el sonido, lograremos una corriente alterna oscilante que imite el comportamiento exacto de la oscilación de las moléculas del aire. Es entonces cuando decimos que el audio ha nacido. Los micrófonos dinámicos son el ejemplo perfecto de este proceso de transducción de energía por medio de la inducción electromagnética. Por cierto, no olvides suscribirte y activar notificaciones, porque en próximos videos hablaremos del funcionamiento de los distintos tipos de micrófonos a detalle. Pero eso no es todo. Así como el sonido necesita de ciertos elementos para poder existir, el audio también. Y la cadena de esos elementos es la siguiente. Se requiere de una fuente que produzca energía de presión sonora. Bien podría ser la guitarra que usamos en el ejemplo del sonido. Después se requiere de un transductor. Este es quien se encarga de realizar, como su nombre lo indica, la transducción de energía. Pongamos a nuestro micrófono dinámico como ejemplo práctico. Una vez la energía se transforma en voltaje, ya que este será muy pequeñito, requerirá de una etapa de preamplificación, la cual nos ayuda a llevar la señal a un nivel óptimo para poder trabajar con ella, a la vez que nos aleja del piso de ruido, tema para otro video. Posteriormente habrá una etapa de proceso, en la cual podemos modificar atributos de la señal. Es aquí donde la audiencia de este canal tal vez comience a pensar en los famosos procesadores de dinámica, como ecualizadores, compresores, etc. La señal fluye ahora a una etapa de amplificación de potencia, la cual nuevamente se encarga de elevar el voltaje, pero ahora no para trabajar óptimamente con él, sino para que éste sea capaz de generar un movimiento mecánico en el último eslabón de la cadena, el cual es otro transductor, pero ahora no es un micrófono, sino un altavoz. Que en realidad un altavoz sí es lo mismo que un micrófono, pero conectado de manera inversa. Y si no me crees, podrías mirarte este capítulo de Los Fixies. Esta es una serie animada que mi pequeña hija solía ver, pero que me sorprendió que abordan este tema en realidad. Este último transductor tendrá la tarea de transformar el voltaje en un movimiento mecánico oscilatorio, que transmitirá las vibraciones de este movimiento a las moléculas del aire nuevamente, siendo así que el audio deja de ser audio para convertirse en sonido otra vez. Por si no ha quedado muy claro, podríamos decir que el audio es una representación eléctrica y continua del sonido. Para ejemplificarlo de algún modo, pensemos en una persona que quiere inmortalizar un discurso, y para ello pide a un tercero que tome dictado mientras él recita las palabras. La persona encargada de realizar el escrito generará un registro continuo de las palabras que el orador está recitando. Al finalizar, cada palabra que el orador pronunció habrá quedado registrada mediante la escritura, siendo esta una representación gráfica del sonido que el receptor recibió del orador. Posteriormente, si alguien quiere reproducir el discurso, bastará con que lo lea en voz alta. En este caso, la escritura vendría a ser el símil del audio. Sin embargo, el audio tiene beneficios adicionales como registro eléctrico del sonido que la escritura no posee, ya que no solo guarda registro de las palabras de quien dice el discurso, sino que también llevará consigo toda la información del ritmo, tono, intensidad y timbre con el que la persona ha recitado el discurso originalmente. A este proceso de registro en audio es a lo que en el mundo de la producción musical conocemos como grabación. Y como vimos antes, si alguien quiere reproducir esta señal de audio registrada, bastará con hacer la transducción inversa de voltaje de corriente alterna a energía de presión sonora nuevamente con un altavoz, para poder ser interpretada como sonido por algún receptor. Además, también discutimos antes que el audio no solo funciona como método de registro de un sonido, sino también nos ayuda a modificar, amplificar y transmitir la señal en tiempo real mientras la energía se encuentra en su forma eléctrica, siendo uno de los principales objetivos del audio el lograr que el sonido llegue a una mayor audiencia. Bien, para este punto ya habrás notado que el sonido y el audio realmente están muy relacionados, pero verdaderamente tienen formas muy distintas de explicarse. Veamos qué otras diferencias encontramos. Seguramente muchos estén familiarizados con este pequeño diagrama. Si no sabes qué es esto, te presento a la onda sinusoidal. Este dibujo ha servido para explicar conceptos básicos de sonido y audio durante generaciones, ya que permite entender atributos fundamentales que encontramos en ambos elementos. Como mencionamos antes, el sonido son básicamente vibraciones que se propagan y un receptor interpreta, y el audio es una representación eléctrica de esas vibraciones. Bueno, pues la onda sinusoidal es la representación visual más conveniente para entender estas vibraciones. Este dibujo desvela claramente atributos de estas vibraciones como lo son la frecuencia, que se refiere a la cantidad de ciclos que la vibración es capaz de completar a lo largo de un segundo. Esta frecuencia está ligada al tono, tal y como en una nota musical,
¿Has escuchado hablar de la nota La 440? Bueno, pues se llama así porque esta nota en tono de La vibra a 440 ciclos por segundo. Debemos entender a un ciclo como la distancia que hay entre un punto máximo que alcanza la energía en el polo positivo hasta el próximo punto máximo de energía en el mismo polo. En los sistemas de audio los ciclos se sustituyen por la palabra Hertz, que no es más que el apellido del físico que descubrió la existencia de ondas electromagnéticas, pero es elemental entender que en realidad son ciclos. Lo siguiente que nos explica este dibujo es la intensidad, cualidad que encontramos tanto en sonido como en audio, a lo que coloquialmente llamamos volumen. Para efectos de una onda sinusoidal, a este concepto le llamaremos amplitud. La amplitud no es otra cosa que la distancia que hay desde el punto medio o posición de equilibrio hasta el pico más alto o el valle más bajo de la onda. Y en sistemas de audio esto se mide en decibeles, la cual es una expresión logarítmica, que explicaremos en otro video. Por ahora solo te adelanto que esta expresión se usa, ya que al ser el sonido variaciones de presión y el audio una representación eléctrica de esas variaciones de presión, en teoría deberíamos usar unidades de medida de presión, la cual son los pascales. Sin embargo, hacer esto volvería extremadamente impráctico el diseñar sistemas de audio, ya que utilizaríamos cantidades ridículamente grandes en decimales, por lo que optar por una expresión logarítmica facilita mucho el manejo de estos sistemas. También el uso de ondas sinusoidales nos ayuda al entendimiento del timbre, cualidad intrínseca del sonido que el audio se encarga de representar eléctricamente de una forma extremadamente precisa. Este es un concepto más complejo, que tiene que ver con las notas fundamentales y la riqueza armónica de las mismas, que a su vez dependen de la fuente sonora que las produce. Pero no quiero enredarte tanto por el día de hoy. En realidad mi intención de mostrarte y explicar algunos atributos de esta onda sinusoidal es llegar a la siguiente pregunta. ¿Y qué si te dijera que si fuéramos capaces de observar con nuestros propios ojos el sonido y el audio, ninguno de estos se parecería en lo más mínimo a este dibujo? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Ay, cabrón! Como dije, el dibujo de la onda sinusoidal es una representación visual conveniente para poder explicar estos conceptos, pero no es una representación realista de los fenómenos. Grandes diferencias entre sonido y audio nos esperan. La forma en la que se propaga el sonido es a través de una onda longitudinal. La principal característica de este tipo de ondas es que las partículas del medio vibran en la misma dirección en la que se propaga la onda. En el caso del sonido, digamos de izquierda a derecha. Esta forma de propagación genera puntos de compresión y rarefacción en las moléculas del medio. A estos puntos de compresión y rarefacción es a lo que todo este tiempo le hemos estado llamando variaciones de presión. Y si pudiéramos observar con nuestros ojos estos puntos de compresión y rarefacción en el aire, la cosa se vería un poco más como esto. Te darás cuenta entonces que la onda sinusoidal es solo una representación visual de este fenómeno, siendo el punto de máxima energía en el polo positivo de la onda una referencia al punto de máxima compresión de moléculas en el aire, y a su vez el punto de máxima energía en el polo negativo de la onda es una referencia al punto de máxima rarefacción en las moléculas del aire. Pero eso no es todo, no olvidemos que el sonido es un fenómeno que se propaga en todas direcciones, por lo que si fuéramos capaces de observarlo con nuestros propios ojos, tal vez eso se parecería más a esto en realidad. ¿Ves? Esto y esto no son iguales, ¿o sí? Pues ¿qué crees? Que si pudiéramos ver el audio con nuestros ojos, este no se vería así, ni tampoco así. Pero antes de pasar a explicarlo, me gustaría agregar que una onda longitudinal, como lo es el sonido, requiere 100% de un medio material para poder propagarse. Como ya lo sabes, el medio del sonido puede ser el aire, agua o sólidos. Anota esto ya que será importante más adelante. Ahora, el audio por su parte no se propaga a través de una onda longitudinal, sino más bien transversal, una onda electromagnética. Una de las características de una onda transversal es que las partículas vibran de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Ahora, es importante mencionar que cuando hablamos de los elementos necesarios para la existencia del sonido y del audio, vimos que para el sonido se requiere de una fuente, medio de propagación y receptor. Pero ¿qué pasa con el audio? Si se supone que es análogo al sonido, ¿por qué nunca mencionamos que se requiere de un medio de propagación? Si bien pareciera intuitivo pensar que el medio de propagación pudieran ser quizá los cables con los que conectamos el circuito de audio, las cosas no son así. En primera, déjeme terminar la frase con la que comencé.
Una característica de una onda transversal es que las partículas vibran de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda, cuando ésta se propaga a través de un medio material, como por ejemplo el agua. Aquí podemos ser testigos de que cuando una gota impacta con un cuerpo de agua, se genera una onda expansiva, transversal, que hace que las partículas del medio vibren de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Es decir, la onda se propaga, digamos, de izquierda a derecha, pero las moléculas vibran hacia arriba y hacia abajo, creando unas pequeñas olas. Esto sí que se parece más a una onda sinusoidal, ¿verdad? Pero espera un poco, aún no termino con la frase, dame un momento. Una onda transversal no necesariamente requiere de un medio material para propagarse. Esta puede hacerlo a través del vacío, y eso es justo lo que hace una onda electromagnética, es decir, el audio. En un circuito de audio, los cables no son el medio por el que viaja la energía. El cable es un conductor y en él encontramos la presencia de cargas eléctricas. Estas cargas generan un campo eléctrico alrededor de ellas mismas y por ende alrededor del cable. Ahora, cuando se aplica una corriente a estas cargas, es decir, que las cargas comienzan a moverse a través del conductor, se genera también un campo magnético alrededor de todo el circuito. Estos campos eléctrico y magnético se generan en el vacío y son los verdaderos encargados de propagar la energía hasta su destino, por lo que la presencia de un medio material de propagación no se requiere en lo absoluto. Y de esto surge la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que una onda electromagnética, que es una onda transversal y que se propaga sin la necesidad de un medio material, sea capaz de emular a la perfección el comportamiento del sonido, si se supone que el sonido es una onda longitudinal que sí o sí requiere de un medio de propagación? De nuevo, la respuesta es la corriente alterna. En un circuito de corriente alterna, los electrones cambian su dirección de flujo cada medio ciclo de la frecuencia a la que estén sometidos. Esto genera que el campo eléctrico y el campo magnético también se inviertan cada medio ciclo, por lo que una onda sinusoidal ayudaría perfectamente a representar el cambio de dirección de los campos eléctricos y magnéticos, siendo el punto máximo en el polo positivo de la onda una referencia al punto máximo de energía del campo electromagnético en el polo positivo del circuito, y el punto máximo en el polo negativo de la onda una referencia al punto máximo de energía del campo electromagnético en el polo negativo del circuito. Ahora, como dije antes, resulta intuitivo pensar que son los electrones los que llevan la energía a su destino y que el medio es el cable conductor, pero no es así. La energía eléctrica en realidad se propaga a través de los campos eléctrico y magnético que se generan alrededor del circuito completo, y es la corriente alterna la que le brinda a los campos eléctrico y magnético esa propiedad oscilatoria que es la que permite emular con precisión el comportamiento de las variaciones de presión de las moléculas del aire y a su vez propagar esa energía sin necesidad de un medio material. Y lo fabuloso es que el intercambio de dirección de los campos eléctrico y magnético no alteran la dirección de la propagación de la energía, ya que, como mencionamos antes, los campos vibran en dirección perpendicular a la dirección de la propagación de la onda y por lo tanto de la energía. Esto permite que la energía viaje desde el transductor, es decir, nuestro micrófono, y se propague en todas direcciones posibles que el campo electromagnético le permita hasta el segundo transductor, que en un circuito de audio sería el altavoz. Y si pudiéramos mirar esta propagación de energía eléctrica con nuestros propios ojos, yo creo que eso se vería más o menos así. Y como ya te habrás dado cuenta, esto no se parece a esto. Y bueno amigos, con esto me gustaría concluir este episodio de sonido versus audio. Ya ves que cuando realmente entiendes las entrañas de estos conceptos no resulta tan pretencioso el querer corregir a alguien cuando utiliza la palabra audio o sonido de manera indiscriminada. Bueno, tal vez sí. Pero bueno amigos, antes de despedirme me gustaría comentar que algunas de las referencias visuales y animaciones que utilicé para la creación de este video las encontrarán en el canal de Veritasium, ya sea en español o en inglés. En concreto les voy a dejar un enlace en la descripción de un video que explica excelentemente bien cómo fluye la energía eléctrica, lo cual es un tema crucial estudiar si es que te interesa el audio. Sin más por el momento, espero que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido mucho. Nosotros aquí paramos, tenemos la toma y nos vemos en la próxima.